Hola a todos y a todas. Me es un gusto participar en este segundo encuentro de divulgación científica. Con el trabajo, el modelo centrado en el aprendizaje, algunos aspectos a considerar. Soy la doctora María del Rosario Landín Miranda de la Universidad Veracruzana, México. Comienzo esta exposición con la pregunta: ¿por qué hablar de un modelo centrado en el aprendizaje? Desde los 90 se dio un movimiento de reformas educativas que planteaban una enseñanza centrada en el aprendizaje, la formación integral y la flexibilidad curricular. Dos conferencias organizadas por la UNESCO se tienen que tener presente en los planteamientos de estos grandes movimientos. En 1990, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para Todos, la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, y en 1998 la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, visión y acción. También encontramos las aportaciones de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, donde plantea los 4 pilares de la educación: saber, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a hacer. Edgar Morin plantea 7 saberes necesarios para la educación del futuro, desde el pensamiento complejo, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, afrontar las incertidumbres, enseñar a comprender y la ética del género humano. No es mi intención describir cada uno de estos aspectos, sin embargo, debemos de considerar estos antecedentes que fueron importantes para el movimiento de reformas educativas centradas en el aprendizaje. Viendo las condiciones y las características del mundo actual, aún quedan pendientes por atender para consolidar este tipo de modelos, donde el aprender a aprender sea fundamental. Según John Dewey, el aprender a aprender es aprender a pensar, porque supone dotar al individuo de herramientas intelectuales que favorezcan un pensamiento y actitud reflexivas fundamentales ante, ya lo dije, la complejidad del mundo actual. Para construir este ensayo reflexivo que comparto con ustedes, tuve como base investigaciones que he realizado en el contexto de la Universidad Veracruzana, México, sobre evaluación educativa, sobre formación en estrategias docentes, sobre la implementación del modelo educativo integral flexible, que más adelante abordaré, y también tomé en cuenta la documentación de experiencias de trabajo docente y el análisis de diversas fuentes de información. 3 implicaciones he identificado en un modelo centrado en el aprendizaje. Claro, pueden existir más. En primer lugar, la educación. Revisar el sentido y el significado que se le ha atribuido a este término, el cual es complejo, amplio, diverso, pero ha sido reducido, confundido a lo escolar, al aula, al espacio institucional. Al respecto, Carlos Calvo afirma que la educación no es solamente un acontecer lineal en el tiempo dentro de un periodo definido, sino que es un devenir complejo de avances y retrocesos, de contradicciones y oposiciones, algunas solucionables y otras irreductibles a unidad alguna, llevado a cabo en espacios y tiempos múltiples y diversos. Por eso la educación es eminentemente histórica, y esto lo debemos de comprender muy bien si queremos nosotros impulsar un modelo centrado en aprendizaje que tenga como principio educar para toda la vida, pues la educación se juega en diversos espacios, en diversos tiempos y con diversos lenguajes. Otro eje de análisis es la formación estratégica. Aprender a aprender exige un replantear del actuar al interior de las aulas, una formación estratégica del docente que considere un saber actuar para modelar el procedimiento, el proceso y la forma como se realiza la tarea. No es simplemente encargar actividades y tareas al estudiante, sino hay que saberles decir cómo realizarlas. Aunado a ello, la imitación es fundamental para que un estudiante se implique en el procedimiento. Claro, una imitación reflexiva. Al momento que nosotros hacemos explícito el procedimiento frente al estudiante puede imitarnos y podemos llevarlo a ser partícipe en el proceso de manera consciente y reflexiva.
Retomo una cita de Brockbank y McGill, donde afirman que tomar conciencia del procedimiento, el cual refiere al modo de realizarse una tarea en vez de la tarea misma. Debemos superar el tecnicismo en la labor de las actividades y apostarle a la reflexión del procedimiento y al aprendizaje mismo en el hacer del procedimiento. Otro eje a considerar es el currículum flexible. Es fundamental superar la idea estática y limitada del currículum, el cual se ha convertido en un campo interesante de estudio. Sin embargo, también sigue siendo considerado como un cúmulo de planes y programas. No es así. Ahora debemos de verlo como un proyecto educativo que tome en cuenta lo que bien dice Pinar, aspectos que se juegan en la práctica docente como lo político, lo institucional, lo estético, el arte, la interacción subjetiva entre docente y estudiante, aquellos espacios, ¿no?, donde se juega el acto de educar. El currículum debe ser visto como un sistema abierto, autorregulado, que refleje la cultura del cambio en lugar de saberes acumulados. Hay una serie de autores que hacen propuestas interesantes sobre el currículum. Currículum integrador, currículum abierto, currículum como proyecto político, educativo institucional. Por ejemplo, Alicia de Alba considera que el currículum es una propuesta política educativa integrada sintéticamente por aspectos culturales, estructurales, formales y procesales prácticos. Propuesta que es impulsada por diversos sectores sociales y cuyos intereses son diversos y contradictorios. Y esto lleva a ver que el currículum debe tener un carácter histórico y no mecánico y lineal. Tenemos una gran tarea también para reflexionar y poder diseñar un currículum flexible que nos permita el trabajo del aprender a aprender dentro y fuera de las aulas. Desde donde, ya lo había comentado, traigo a colación estos ejes de análisis. Bien, el modelo educativo integral flexible de la Universidad Veracruzana fue una reforma educativa que se dio en 1999. Este modelo toma 4 áreas de formación: la intelectual, la humana, la social y la profesional. También se juega dentro de un paradigma centrado en el aprendizaje y la formación integral. Apuesta por la transversalidad como estrategia metodológica curricular para trabajar en todos los programas de estudio 3 ejes: teórico, heurístico y axiológico. Y también está basado en el diseño del currículum flexible y el sistema horas-crédito. ¿Qué ha pasado con la implementación de este modelo? No ha sido nada fácil. Ha sido un proceso complejo porque se implementó en una estructura académica administrativa laboral rígida y en una planta académica formada desde el conductismo. Tomo una cita de Kincheloe, quien afirma que el conductismo fue una tendencia que tuvo gran auge en los años 70 y 80. El profesorado se encuentra todavía con estos tintes de formación y le es muy difícil apropiarse de estos nuevos planteamientos. Necesita un desaprender, un diálogo constante y un intenso trabajo colegiado que ayude a interiorizar en la práctica y en la parte ideológica todos estos elementos que de una u otra manera se juegan dentro y fuera de las aulas. Puedo concluir que aún quedan pendientes para consolidar un modelo de esta naturaleza. Por ello, mi pregunta al inicio de esta exposición: ¿por qué hablar de un modelo centrado en el aprendizaje? Sin embargo, tenemos que seguir impulsando acciones que atiendan al aprender a aprender en las aulas. Ante un mundo que cada vez es más complejo, que con el avance del tiempo presenta diferentes retos a la educación. A saber, el acelerado avance de las TIC, el mundo digital que cada vez es más atractivo, la inteligencia artificial que ahora está en boga, el creciente movimiento migratorio que podemos observar en las diferentes partes del mundo. Y por qué no decir la pandemia COVID-19 que puso en crisis a las instituciones educativas para dar continuidad a la formación de los estudiantes y la crisis que enfrentó el docente para estar
frente a los espacios virtuales. Por otro lado, debemos de tener una actitud filosófica e indagativa que nos permita concebir el tiempo no como un tiempo institucional, programable, anticipable a objetivos rígidos. Un tiempo que nos permita vivir verdaderas experiencias de aprendizaje. También debemos atrapar ese acontecer de lo vivido, a enfrentar riesgos, incertidumbres, situaciones dilémicas, vivir el error y la ilusión, como bien lo dice Edgar Morin, y comprender que la educación y el aprendizaje se encuentran dentro y fuera de los espacios áulicos. Por ello, debemos aprender a vivir la aventura para el aprendizaje. Espero que estos planteamientos que he abordado sean interesantes para todos ustedes. Agradezco su atención.